9:35 de la mañana, 8:35 en Canarias. Nos acompaña hoy en la mesa de los desayunos. A ver, no todos los días nos pasa que desayunemos con Javier Bardem, buenos días. Buenos días. Con Fernando León de la Noa, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los dos. No sé si os habéis quedado a ver los Oscars esta madrugada, esta noche. Pues no. No iba a decir, si no habéis dormido nada. No estaríamos aquí. No lo habíais conseguido, ¿no? Oye, enseguida vamos a lo Bin Pablo, evidentemente, y a muchas cosas que quiero que queremos que nos contéis. Pero antes, te tengo que preguntar por Penélope Cruz y este viernes, el César de Honor, en la 43 ceremonia de los premios del cine francés, que tú estuviste en esa gala. Estuve y fue algo muy emotivo. Es un premio, es un reconocimiento muy importante de la industria francesa a Penélope. Lo tienen nada más que dos españoles, Pedro y Penélope. Y el momento en el teatro fue muy bonito porque la gente se puso de pie y se puso un vídeo de todo un resumen de su trabajo durante los años y fue muy impactante. Sí. Me cuentan que llevas años obsesionado con el personaje de Pablo Escobar. Pues sí, porque desde el año 99, fíjate, que me ofrecieron el primer Pablo Escobar y dije que no porque no lo veía claro, pero desde ahí empecé a leer sobre él y a ver los documentales y me interesó mucho el personaje, la persona evidentemente, por todo lo que construyó y destruyó, y también como actor tenía una atracción hacia esa energía, ¿no? Es un personaje que me recuerda en cierto modo a Vito Corleone, esta energía pausada, lenta, pero que arrasa, ¿no? Que es arrollador con sus alrededores, ¿no? Fernando, ¿y qué tiene este Pablo Escobar que no tienen otros? Hemos visto muchos en el cine, en la literatura, ahora hablamos del libro precisamente de Virginia Vallejo, pero ¿qué tiene este Pablo que hace Javier Bardem y que entre los dos, imagino, y mucha más gente habéis construido? ¿Qué novedades vamos a ver? Bueno, yo creo que tiene una primera cosa muy a favor, que es que lo interpreta Javier, cosa que no es menor para mí. No es menor, ¿no? Y bueno, esa es la primera, ¿no? Es una historia hecha para el cine también, frente a otros Escobares que se han hecho antes. Yo cuando empecé a leer sobre esta historia, hace muchos años también, una de las cosas que sentía es que para contener una historia tan desproporcionada, tan grande, ¿no? tan fuera de escala, ¿no? Como lo que pasó en los años 80 en Colombia, hacía falta la gran pantalla, hacía falta el escope, ¿no? Por eso desde el principio siempre pensamos en llevar su historia al cine. Y quizá por último, yo creo que una de las cosas que trae nuevas y que para mí es muy interesante es el punto de vista de una mujer, ¿no? sobre la historia de Pablo Escobar, en este caso Virginia Vallejo, una periodista de televisión muy popular en los 80 en Colombia, que además interpreta Penélope Cruz, lo cual es otra cosa a favor, yo creo, de volver a contar esta historia. Y ella trae un ángulo diferente, ¿no? Trae mucha intimidad porque estuvo muy cerca de Pablo Escobar, y a la vez trae distancia, trae ironía, trae cinismo, porque ella era una mujer muy cultivada y con un punto de vista muy crítico sobre las cosas también. De hecho, hay entre los colegas periodistas que han tenido la suerte ya de ver el preestreno de la película, hay una especie de unanimidad al salir de la peli. Dicen, vale, uno ve lo malvado, lo malvado que es Pablo Escobar por las muertes, por los asesinatos, por las bombas, pero por cómo trata a Virginia Vallejo. Exactamente. Yo creo que el público, que está reaccionando muy bien a los pases que hemos hecho de la película, lo que más le incomoda es eso, es la proximidad del hombre, de la persona, del ser humano, frente a su mujer, en este caso su amante, a cómo se relaciona con esas personas, más que todo el horror que construye alrededor, ¿no? Que evidentemente ya sabemos, pero es más ver el monstruo de cerca, ¿no? Me cuentan fuentes muy bien informadas del rodaje que hay una secuencia, hay una escena en la que Virginia Vallejo, Penélope Cruz, llega a la catedral a pedirle dinero y ayuda a Pablo Escobar, y que es ahí donde se ve toda la dimensión de lo malvado que es este personaje, y que Penélope Cruz en el rodaje lo pasó fatal. Lo pasó muy mal. Sí, es una escena muy dura, sí, es una escena de las que teníamos miedo. Cuando coges un guión y empiezas a leer un guión, hay un par de escenas que siempre te saltan, ¿no? Y te remueven y dices, no quiero que llegue ese día porque sé que voy a tener que meterme en un sitio difícil. Pues llegó. Y aparte llegó siendo los dos y una relación muy intensa y muy violenta entre los dos personajes. ¿Y luego ¿no? cómo te sacas ese personaje? Pues con una ducha de agua caliente. Que habita dentro, ¿no? Sí, tiene que son ser... energías que se mueven. O sea, yo creo que a nivel intelectual uno puede hacer el ejercicio de entro y salgo,
pero luego el trabajo del actor es un trabajo de energías, ¿no? Yo entro en una energía, en este caso una energía oscura, negra, destructiva, arrolladora, y esa energía se queda por ahí, deambulando en el cuerpo de uno, y quizás la reconocen más los demás que tú mismo, ¿no? Porque tú ya estás inmerso en eso. Hay una cosa que se llama el trancón, Fernando, que son el atasco permanente en Bogotá y en Medellín. Una de las claves del rodaje fue la rapidez con la que fuisteis capaces de trabajar, pero ¿cómo superabais esos atascos? ¿Con 3 y 4 localizaciones en el mismo día? Es verdad que fue nuestro peor enemigo en el rodaje, fue el famoso trancón, que nos hablaban de él al llegar y superó nuestras expectativas, ¿no? Pues lo superábamos empezando a rodar a las 4 de la mañana, es decir, nos movíamos... Eso me suena, ¿eh? El rodaje iniciaba, o sea, nos movíamos a las 2, 3 de la mañana, que es la única hora que se puede circular con un poco de tranquilidad, y empezábamos a trabajar a las 4 o 5, intentando evitar esas horas, ¿no? Pero aún así nos encontraba siempre el trancón. Y luego hay otra cosa, para los que vean la película el próximo viernes, espero que sean muchos, que es cuando se estrena, que es que decidisteis rodar en inglés. Con un trabajo, que ahora le preguntaré a Javier, con un trabajo enorme de los actores de conseguir ese acento colombiano rodando en inglés. Pero primero, Fernando, ¿por qué en inglés? Pues tiene que ver con limitaciones, con la industria, con cómo una película a partir de una determinada cifra de presupuesto no se puede rodar en español porque no se puede financiar, ¿no? Fue una decisión que discutimos mucho Javier, Penélope y yo, con los productores también, que nos costó tomar, pero sentimos que era la mejor manera de hacerla con un acento latino muy fuerte también, que igualara, digamos, la pronunciación de todos los actores. De hecho, el resto de los actores en la película, excepto Javier y Penélope, son colombianos todos. Y Óscar Jaenada. Y Óscar Jaenada, cierto. Y al final pues se trabajó eso, ¿no? En un inglés con un acento colombiano muy fuerte, que en su caso estaba construido de forma distinta, ¿no? En el caso de Penélope es un acento, el personaje de Virginia Vallejo tiene un acento más de... Ella nació en Cali, pero es un acento más bogotano. Y en el caso de Javier, pues de la zona de Antioquia, ¿no? Es más paisa. ¿Y eso cómo se trabaja? Pues con mucho tesón, con mucha confianza y con unos buenos profesores que te enseñan a entrar en el acento y luego traducirlo al inglés. En vez de traer el inglés al acento, traes el acento al inglés, ¿no? Estábamos todo el día hablando en español, cada uno con su acento, y a la hora de rodar solamente nos tirábamos al inglés desde ahí, desde ese ritmo, pues como dices tú, el de ella de Bogotá, el mío de Medellín. Un trabajo impresionante, vais a ver el acento que consigue tanto Penélope Cruz como Javier Bardem. Te va a sonar esta pregunta. Esta no es una pregunta para Fernando ni para Javier Bardem, es una pregunta para Pablo Escobar. Hoy va. Si tuvieras que amenazar a alguno de los de esta mesa, por ejemplo al presentador... Al presentador, chico, ya le mandaría yo ahí una buena noticia por teléfono. Ya le mandaría a usted a un par de amiguitos míos para que le hiciesen una buena... ¿Y usted qué está diciendo, hombre? No sé, es muy pronto para amenazar a nadie. No, pero ya hemos visto cómo ha trabajado ese acento. De todas formas, he de decir que a los que les gusta ver la película en español, hay una versión doblada, evidentemente. Pero no todo es... Como casi siempre, recomiendo primero verla en versión original. Estos días, ya que hablamos de narcotráfico y de las cosas que vamos a ver en esta película sobre el narcotráfico. Estos días en España ha sido noticia, un libro, Fariña, sobre narcotráfico en Galicia. Y ha sido noticia precisamente porque un juez ha decidido que ese libro de momento no se pueda vender, aunque se está vendiendo más que nunca. ¿En qué momento estamos en la creatividad? Arco, hace un momento hablábamos con Rita Maestre de esa obra retirada de Arco. ¿Qué pasa con el arte, con la creatividad, con la censura? Ay, no lo sé, qué pregunta más... No sé, hombre, son diferentes cosas. Lo de Arco me parece algo, no sé, anacrónico. Quiero decir que el arte tiene que ser un medio de expresión y el medio de expresión fundado en la libertad y en la libertad de expresión. Lo del libro de este señor no sé si tiene que ver con un tema más de investigación, ¿no? Si es algo que puede obstruir una investigación o un proceso, no lo sé. Bueno, es un alcalde que ha pedido, ¿no? que se revise la imagen que se dice de él, pero por abstracción, ¿no? Es decir, qué complicado es en pleno siglo XXI tener que hablar de estas situaciones en las que en Arco se retira una obra de un artista con mayor o menor gusto, nos guste más o menos, o un libro que no se puede vender porque un juez determina que esto no se puede hacer ahora. Es mal
como decía la canción, mal tiempos. momento para la lírica. Para la lírica. Hombre, yo creo que lo peor de todo esto, y quizá es uno de sus efectos más inmediatos, es la autocensura, ¿no? O sea, yo creo que solo hay una cosa peor que la censura, que es la autocensura, ¿no? Que es cuando uno ya empieza a pensar, esto quizá no debo decirlo, esta película no la voy a escribir, este libro va a traerme problemas, ¿no? Y eso es una cosa que no digo que suceda de esa manera, pero que yo creo que todos ya empezamos a pensar muchas veces, ¿no? Entonces, cuando eso tú notas que está en el ambiente, cuando notas que está en tus propios mecanismos creativos o de pensamiento, yo creo que ahí es cuando es inquietante, ¿no? O sea, porque no se trata de un caso aislado, una noticia de dos, sino de cosas suficientes como para que uno se lo empiece a pensar, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, hay que evitarlo, desde luego, o sea, hay que intentar no caer en esa trampa de la autocensura, ¿no? De ponerse límites, de asustarse por pensar que por decir, escribir o rodar algo va a tener problemas. Hay que no hacerlo, ¿no? Porque creo que, como ha dicho Javier, al final si el arte no es libre, ¿no? Que lo es, ¿no? O sea, la libertad artística y de expresión tiene que estar por delante de todo, ¿no? ¿A vosotros os ha pasado alguna vez esto de teneros que autocensurar? No que alguien lo haya intentado, que seguro que sí, habéis tenido que, imagino, sufrir muchas presiones, pero lo de la autocensura, ¿habéis descubierto en alguna ocasión que antes de que te digan que no, tú te has dicho a ti mismo que no? Sí, evidentemente está todos los días ahí, pero a mí lo que me sirve es como recordatorio de lo que debo seguir haciendo y diciendo, teniendo en cuenta que, bueno, pues que cuando uno dice algo siempre va a haber alguien que diga lo contrario y tiene todo el derecho, pero sobre todo que no me quite a mí el derecho de poder expresar lo que yo quiero decir. Sí, a veces genera el efecto contrario, ¿no? De decir, de sobreactuar, ¿no? De decir que no puedo decir esto, lo voy a decir. Pues toma, dos tapas. No, pero es cierto que a veces lo piensas y sin llegar a ese extremo, y muchas veces trabajando sobre un texto, muchas veces trabajando, si dices, ya solamente tener que decir, ¿por qué no voy a poder decirlo o escribirlo? Es un problema, ¿no? Es porque algo sucede, es porque no hay un clima de normalidad, ¿no? Hace un instante hablábamos también con nuestra anterior invitada aquí de esta semana, en la que el día 8 se conmemora el Día de la Mujer y en esta ocasión además hay huelgas y manifestaciones convocadas por todo el mundo. 200 países contábamos antes. Ese movimiento Me Too, que nació precisamente en Hollywood, por el que os quiero preguntar, está claro, nadie puede, al menos en el plano teórico, discutir que hace falta dar pasos para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, pero ¿corremos el riesgo de pasarnos de frenada? Hace poco a Santiago Segura le cayó la Mundial por hacer una broma sobre... Así. Hombre, yo creo que son momentos con una especial sensibilidad frente al tema, ¿no? Yo ya decía hace poco en una entrevista que está muy bien este movimiento, que hay que apoyarlo, pero también hay que tener cuidado con los juicios mediáticos y los juicios populares, de esta cosa de que cada día sale en la prensa, en algún tipo de prensa, un teórico culpable que está muy bien, pero hay que denunciarlo y llevarlo a un tribunal. Por esto... para evitar justamente eso, el linchamiento mediático y público de gente que tiene el derecho a defender su inocencia. Y si no es así, pues que le caiga la ley encima, evidentemente. Tengo aquí la frase de Santiago Segura que dijo que no hay que confundir a un acosador con un sobón. Y le dieron por todas partes. Sí, esa frase ahora mismo, dicha en este contexto, no es muy acertada. Imagino que, conociendo a Santiago, lo dijo en un tono irónico, con broma, pero existan las sensibilidades hoy en día, ¿no? Que es que no se puede, a colación de lo que decías tú antes, de la autocensura. Cuidado con lo que vas a decir, porque siempre se va a sacar la parte más punzante de ello. Y luego hay otra reflexión que yo quiero también conocer vuestra opinión, que es la del artista y la de la persona. Nadie puede dudar a estas alturas de lo gran artista que es Woody Allen, independientemente de que, bueno, ya sabéis que está envuelto ahora otra vez más en esa acusación de abuso sexual de su hija, pero más allá de que eso se pueda probar o no, la obra del artista está ahí. Sin embargo, hemos visto y escuchado muchas opiniones de quienes dicen, pues si esto se llega a confirmar, yo no voy a volver a ver una película de Woody Allen. Hay que distinguir, hay que separar la obra del artista de la persona, o esto es imposible. No, yo creo que sí, ¿no? Y creo que es posible, y también creo que, creo que a las personas, como decía Javier, hay que juzgarlas por los hechos, sobre todo por determinados hechos que estén mal, que sean perseguibles, ¿no? Penalmente. A veces también he visto, también a veces se critica a la gente por su obra, ¿no? Eso me parece más discutible, ¿no? Cuando de repente dices, en tal libro un personaje hace tal cosa, bueno, eso es ficción, no hay que confundir la ficción con la realidad, ¿no? La ficción no pretende ser un modelo de nada, para eso ya hay otros géneros, para eso está la publicidad, para eso hay otra serie de... Yo creo que la ficción muchas veces puede ser una representación de la realidad, un cuestionamiento, pero no necesariamente un modelo, ¿no? Y eso no hay que confundirlo. Yo de todas maneras sí, sobre todo el tema este del Me Too y lo que está pasando, sí me gustaría decir que estando de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, ¿no? Con
con cómo hay que tener cuidado, que no se produzcan injusticias ni linchamientos. Yo sí creo que estamos, y hay que ponerlo en valor también, creo que estamos asistiendo a un cambio cultural. O sea, yo creo que las cosas no van a ser igual a partir de ahora, ¿no? Seguramente no se van a resolver del todo para la mujer, pero sí están cambiando mucho y yo creo que eso es muy importante y hay que valorarlo como algo muy positivo, ¿no? Esos cambios bruscos siempre producen pequeñas injusticias, pequeños momentos. Pese a eso, y creo que hay que evitarlas y hay que ser muy cuidadosos, pese a eso creo que es muy importante lo que está pasando y creo que dentro de unos años diremos, wow, ¿no? Aquel año en el que realmente se subieron muchos peldaños hacia la igualdad de la mujer, ¿no? en muchos campos. Quiero volver a Loin, Pablo, y a una frase que decías este fin de semana en una entrevista que publicaba El País, ayer mismo en el semanal. ¿Qué tienen de atractivo para ti los personajes de malos? Que has hecho tantos y también. Bueno, es que no es que sea atractivo. A mí me atrae el ser humano, por eso soy actor. Hay un punto como de curiosidad por la naturaleza nuestra, ¿no? Y eso incluye lo malo, lo bueno, lo mediocre, lo atractivo, lo feo. Y es verdad que detrás de personajes tan fuertes como el de No es país para viejos o Pablo Escobar, hay una atracción frente a lo oscuro, a qué consiguió que esa persona, ese ser humano, se convirtiese en un monstruo, ¿no? Desde un punto de vista simplemente humanista, ¿no? El perfil psicológico. Exactamente. Y eso me atrae como actor. Como persona ya no me atrae en absoluto. Creo que la maldad no me atrae en absoluto. De hecho, creo que coincidimos en que cada vez que abrimos un periódico es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Por el tipo de maldades que hay fuera, ¿no? Que yo no las puedo reconocer. Mi cabeza no llega a entender cierto tipo de maldades y están ahí, se producen constantemente. Eso no me interesa. Me interesa la obra creativa de encontrar un modo de interpretar esa maldad. Y una más y ya prometo que abro la mesa, que me están haciendo señas todos. A ver, ya sé, pero que es que hay muchas preguntas que yo quería hacer. Una para el director de la peli. Dicen que la música es como el amor, que es o muy fácil o imposible, ¿no? Es una frase que a mí me gusta mucho. ¿Esto es aplicable a la dirección de actores, al casting de actores? ¿Que hay personajes que son muy fáciles para un actor o sencillamente imposibles? Aunque luego hay que trabajar mucho, evidentemente, pero... Yo no creo que haya personajes fáciles. Además, creo que... No, quiero decir que encaja muy bien con un actor, no que luego hay que trabajar mucho, Sí, evidentemente no es nada fácil, pero... Bueno, es verdad que hay personajes que sientes que inmediatamente imaginas quién va a ser, ¿no? Ese actor es muy sencillo. Pero también está bien cuestionarte muchas veces. A mí me gusta mucho cuando hago trabajo de casting, no quizá en este caso con Pablo ni con Virginia, ¿no? Porque es un proyecto que, bueno, donde era todo muy claro y venía de atrás, ¿no? Pero para otras películas sí me gusta también cuando tengo una primera idea que digo, este actor va a ser este personaje, sí me gusta luego decir, y si es al revés, ¿no? Y si es y cuestionarlo y buscar otras posibilidades, ¿no? O sea, que debe parecerse a la música, sí. Debe tener algo también inaprensible. Yo no sé, de amor no entiendo, pero de música sé que tengo una oreja enfrente de la otra y que es imposible. Para los que es imposible, es imposible. Abro la mesa. Lucía, que además es de las que ha tenido la suerte y el honor de ver ya la peli, quiere formular una pregunta. Adelante, Lucía. Sí, buenos días a los dos. Pues Hola. efectivamente, yo he tenido la oportunidad de ver la película y, bueno, aseguro que Javier Bardem da muchísimo miedo. Hace un papel que, bueno, en fin, que era difícil con Gary Oldman, ¿no? Era difícil optar a un Oscar con lo que había, pero realmente es muy impactante la recreación que hace, esa energía de la que hablaba, que se traspasa a los espectadores claramente, ¿no? Es decir, en términos de verdaderamente temor, o sea que uno entiende por qué Pablo Escobar llegó a donde llegó, es decir, cuál era la fuerza del temor y del pánico que inspiraba a su alrededor, ¿no? Y es interesante el papel que juegan las mujeres, ¿no? Y ya que soy la única mujer de la mesa, tengo esa suerte esta mañana, y que Sergio ha dedicado parte del programa, lo que me parece bien, a la huelga del día 8, quería plantear un par de cosas. La primera, esa relación tan extraña que Pablo Escobar tiene con su familia por una parte y con sus amantes por otra, ¿no? Es decir, que al final lo único que a él le toca es la familia, ¿no? Es la mujer y son los hijos, ¿no? Que es una cosa muy increíble para una persona que ha hecho las cosas que ha hecho. Y en segundo lugar, me gustaría preguntaros a los dos una cosa muy breve. ¿Vosotros veis a los hombres despistados con este movimiento de las mujeres?
incómodos, despistados. Voy a responder la segunda pregunta. A los hombres que me interesan, de los que me rodeo, les veo muy inspirados y muy motivados y apoyando este movimiento y, como decía Fernando, muy contentos de que se produzca. Imagino que a los hombres que no me interesan deben estar muy asustados, porque es verdad que se está poniendo un foco y una luz de taquígrafo, ¿no?, en todos estos asuntos, no solamente en el cine es una industria como hay 50.000 otras industrias, ¿no? Y eso es lo que decía Fernando, muy bueno que esté pasando, ¿no? Así que imagino que sí, habrá más de uno asustado por ahí, metido en la oficina y diciendo, ¿y ahora cuándo va a salir mi nombre? Pues saldrá. Y es bueno que salga, pero que salga con pruebas eficientes para que se demuestre legalmente que esa acusación tiene fundamento y se tome medidas al respecto, ¿no? Esa es la segunda pregunta. La primera... No, bueno, yo sobre esto también, o sea, yo creo que incluso que a veces un poco de confusión sí que hay. Sí, ¿no? Y creo que es normal también, Sí. porque nos hemos Me refería al educado- mundo masculino en Sí. general, ¿no? Yo creo que si la hay, y la puede haber muchas veces, es normal también, porque nos hemos educado en una sociedad muy machista, con lo cual en los que pasamos una edad ya tenemos eso como establecido, ¿no?, instaurado, por eso a veces cuesta más entender ciertas cosas o cambiar, y por eso tiene más mérito hacerlo, ¿no?, cambiar esa visión de las cosas y intentar valorar este movimiento como este cambio cultural que decía antes, ¿no? De todas maneras, no creo que haya que poner solamente el foco en el tema de los abusos, que son muy importantes y que ahí están ya, ¿no?, ni solo en la industria del cine, ¿no?, porque como decía Javier, habría que ver qué pasa en otros ámbitos también, ¿no? Parece que solo pasa en la industria del cine. Bueno, y esos en las ONGs ha pasado en muchos sitios, ¿eh? Sí. Sino también en cuestiones que están encima de la mesa también, como la brecha salarial, que yo creo que es una de las cosas más sangrantes que hay y que además creo que se podrían corregir desde las instituciones también, ¿no? O sea, es decir, que igual que pedimos, por ejemplo, al cine que haya una igualdad de sueldos y de posiciones, ¿no?, de hombres y mujeres, es algo por lo que se podría empezar en las empresas públicas tranquilamente, ¿no? Se podría empezar por regular desde el gobierno para que las instituciones tuvieran ese tipo de políticas. A ver, todos me piden la palabra y quedan 3 minutos. Yo, lo que den de sí, que decía mi abuela. David, por ti empiezo. Hace un momento mencionaba una entrevista que publicaba ayer en El País, no sé si quieres hacerlo hablar. No, y en la que además hacemos mención a que tenemos al primer actor español en conseguir un Oscar, que anoche fueron los Oscars. Sí. Y quería simplemente preguntarle, en 10 años, ¿ha cambiado realmente tu carrera o crees que es una cosa que está ahí y que tú has seguido haciendo aquello que hubieras hecho sin el Oscar? Yo creo que fue algo puntual, fue un gran fuego artificial, ¿no? Hizo mucho ruido, hubo mucho color. A mí me encantó, Fernando estuvo presente junto a mis amigos y mi familia, fue muy bonito dedicárselo a todos ellos. Hay más proyectos, te llegan más proyectos muy seguidos, de forma inmediata, y luego la cosa se tranquiliza y vuelve a como estaba antes, ¿no? Teniendo en cuenta que soy un privilegiado y que puedo vivir de este trabajo y elegir, ¿no?, dentro de... Pero también hay una voluntad, ¿no? Yo no he vivido nunca ahí, vivo en España y si hay cosas que me ofrecen de ahí que me interesan, pues voy, las hago y vuelvo. No he cogido nunca la maleta y me he ido hasta Oye, allí. si no lo digo, gracias al Oscar seguramente es el mejor villano en la mejor película de Bond. Eso está demostrado. El más rubio seguro. Bueno, estaba Christopher Walken también rubio. Oye, no hay tiempo para más. ¿Dónde tengo el rotulador? Le voy a pedir a Fernando León, mira, ponte de pie y acompaña aquí a Javier. Vas a ver por qué. ¿Os gusta el tenis? ¿Veis al final de los partidos de Rafa Nadal? Se acerca la cámara y os voy a pedir que nos dejéis ahí la firma. La van a ver ustedes, de Javier Bardem y Fernando León de Aranoa, que nos han querido acompañar en el día de hoy, de una semana que es más que importante porque el día 9, el viernes, pues se estrena Lovin Pablo, estreno mundial en España además. Sí. Os deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien y de verdad un placer haber desayunado con vosotros en un día como el de Muchas hoy. No hay gracias tiempo a para todos. más, pero Narváez, Lucía Méndez, Vieto Rubido, David Zanandete, gracias a los 4. Hoy queremos acabar los desayunos, por cierto, con los Oscar, una ceremonia